¿A qué se refiere el Señor al decir que Él es el Amén? ¿Qué significa que el Señor Jesús es el principio de la creación? ¿Qué errores de traducción e interpretación cometen los testigos de Jehová? ¿Qué problemas acarrea el que una iglesia sea indefinida en su doctrina? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ni frío ni caliente. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. La Odisea fue una ciudad antigua cuyo nombre original fue Diospolis y luego Roas, pero aproximadamente para el año 265 a.C., el rey Seleucida Antíoco II la renombró con el nombre de su esposa Laódice, repoblándola con sirios y judíos de Babilonia. El nombre Laodicea significa corte del pueblo, juicio o justicia del pueblo o pueblo juzgado. En el mundo antiguo había por lo menos 6 ciudades que se llamaban Laodicea. Por esto, la ciudad mencionada en el Apocalipsis se identificaba como la Odisea del Lico, por estar situada en el fértil valle del río Lico, cerca de las ciudades de Hierápolis y Colosas. La congregación cristiana en la Odisea, al parecer, se reunía en la casa de Ninfa, donde Epafras contribuyó a que se fundase esta congregación. Aunque el apóstol Pablo no estuvo personalmente en esa ciudad, sí estaba interesado en la congregación de allí y hasta le escribió una carta, hasta hoy desconocida. La Odisea fue tempranamente sede de un obispado y según el historiador Eusebio de Cesarea, su obispo fue Sagaris, quien fue asesinado en el año 166 después de Cristo. Para el siglo IV, la Odisea era el obispado más prominente en Frigia y la capital secular del occidente de Frigia. Para esta época se celebró en la Odisea un sínodo regional alrededor del 363 después de Cristo, con la participación de unos 30 clérigos de Asia Menor. Los cánones resultantes fueron vinculantes solo para las iglesias representadas ahí, entre los cuales los más relevantes son que guardar el sábado era judaizarse y que el verdadero cristiano descansaba el día domingo, que es el día del Señor, y, lastimosamente, también prohibió la relevante participación de las mujeres cristianas en el presbiterio y en el liderazgo, algo tan ampliamente característico en Asia Menor desde la era apostólica. En el año 1071 la ciudad fue tomada por los turcos, pero fue recobrada por el catolicismo en el 1119. No obstante, los turcos selyúcidas insistían en su conquista, cayendo en manos de ellos en el siglo XIII. El Amén. La palabra hebrea amén es un adverbio que deriva de una raíz hebrea que implica firmeza, solidez, seguridad, y aunque solamente significa sí o bien así sea, transmite el sentido de convicción, certeza y veracidad. El compromiso que está implicado en la palabra amén no es solo de parte del que afirma algo, sino también del que recibe la palabra dicha al admitirla y aprobarla. Por tanto, el amén es el acuerdo y asentimiento de las cosas como sucediendo tal y como se dice o se escucha. Dicho de otro modo, la palabra amén es una firma verbal de consentimiento, no solo para las bendiciones, sino también para las maldiciones. En Isaías capítulo 65 versículo 16 el profeta describe a Dios como el Dios de verdad, pero en el original hebreo este versículo dice Dios de amén. Así, este título dado al Señor Jesucristo determina dos cosas en su naturaleza: que el Señor Jesucristo es equiparado con el Padre Celestial en igualdad de esencia y sustancia, y que el Señor Jesucristo como nuestro Dios es fiel y verdadero.
Una de las características del modo de hablar del Señor Jesucristo es el decir en verdad o de cierto. En el original griego, esta doble afirmación del Señor se lee como amén, amén. Este peculiar doble amén del Señor es una doble confirmación que establece que su palabra es irrefutable y que su compromiso con lo que Él mismo dice es firme. De aquí que el Señor Jesús no es solamente el que dice la verdad, sino que Él es la verdad misma del verdadero Dios. Él es el amén por excelencia. Por esto el apóstol Pablo afirma: todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Testigo fiel y verdadero. Conforme al estilo hebreo de expresarse, con dos afirmaciones paralelas con el mismo significado, el Señor confirma que Él es el amén, indicando que Él es el testigo fiel y verdadero. Al inicio del Apocalipsis, el apóstol Juan ya había presentado al Señor como el testigo fiel. Esta es pues una reafirmación de Cristo como el amén, como el fiador de un mejor pacto, como el digno de crédito, porque Él es veraz. Principio de la creación de Dios. En el manuscrito griego original, la palabra principio es la traducción del vocablo griego arché, cuyo significado es origen o causa, y también significa principado, gobierno o dominio. En cuanto a su significado de origen o causa, el apóstol Juan en su evangelio establece que todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, fueron hechas por Cristo Jesús. El apóstol Pablo también indica que en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por su parte, el apóstol Pedro llama a Jesucristo el autor de la vida. En Proverbios se dice que la sabiduría, es decir, Cristo Jesús el Verbo, afirma: cuando el Padre formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Todas estas citas bíblicas no solo evidencian la igualdad de esencia entre el Padre y el Hijo, sino que establecen que Cristo Jesús es el creador de todo lo que existe junto a Dios el Padre. En cuanto al significado del vocablo arché como gobernante, dominio o principado, se indica que el Señor Jesús es no solo la cabeza de la iglesia, sino también de toda la creación. Los antiguos arrianos y sus continuadores de hoy, los testigos de Jehová, interpretan la palabra principio en sentido ordinal y dicen que Cristo Jesús es la primera criatura salida de las manos de Dios. Pero la Biblia establece que el Padre no creó, sino que engendró al Hijo. Es del seno de la aurora. El apóstol Juan entonces no emplea aquí la palabra primero en un sentido ordinal numérico, sino en el sentido de rango. Los mismos testigos de Jehová, los modernos arrianos, en Apocalipsis 1:5 traducen el vocablo griego arché como gobernante de los reyes. En Colosenses 1:15 el apóstol Pablo llama al Señor Jesús como primogénito, como traducción del vocablo griego prototokos, cuyo significado es el de prioridad, importancia y preeminencia. Y Proverbios dice que la sabiduría, es decir, Cristo Jesús el Verbo, afirma: eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Otra vez, y con la misma frase, se establece la supremacía de Cristo el Señor sobre la creación, sobre la iglesia e incluso sobre la muerte. Ahora bien, en la segunda parte de esta afirmación del Señor, los testigos de Jehová, en su tendenciosa traducción del Nuevo Mundo, cambian la preposición de por la preposición por. Así, sesgadamente, la traducción de los testigos de Jehová dice: principio de la creación por Dios. El detalle está en que el uso de la preposición por indica causa, mientras que la preposición de indica pertenencia. Así, premeditadamente los testigos de Jehová buscan desligar a Cristo Jesús de la obra creadora,
porque de manera preconcebida y equivocada lo consideran como creado y no como creador. El problema para la traducción de los testigos de Jehová es que en griego la expresión por Dios se escribe hipoteos, pero en el manuscrito original de la Biblia dice tuteos, que claramente significa de Dios. Es decir, habla de la creación como de Dios. Por tanto, al ser Cristo Jesús el principio de la creación de Dios, significa que Él es la causa de la creación y por consiguiente, Él es el Señor de la creación. Por otro lado, la corriente satánica, platónica, esotérica y gnóstica dualista aún hoy enseña que la materia es mala por haber sido creada por un demiurgo. Ante esta equivocada concepción de la creación como mala, la Biblia antepone la participación activa y directa de Cristo Jesús en la creación, de la cual Génesis capítulo 1 varias veces indica que es buena. El pecado y el sufrimiento no son culpa de la creación, menos culpa de Dios, sino resultado de la desobediencia y la rebeldía humana. Como se ve, para la Biblia, el Dios de la creación y el Dios de la redención son uno y el mismo. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Conozco tus obras. En el contexto de la carta dirigida a la Odisea, esta expresión del Señor indica que Él sabe que la realidad espiritual de la iglesia no se corresponde con lo que aparenta. La iglesia en la Odisea es la única de las 7 iglesias de Asia mencionadas en el Apocalipsis de la que el Señor Jesucristo nada positivo dijo. En la obra del siglo IV, las Constituciones Apostólicas, se dice que Arquipo fue el primer obispo de la iglesia de la Odisea. El apóstol Pablo dice que Arquipo era compañero suyo y que la iglesia en la Odisea inició en su casa. Pero en su carta a los colosenses incluyó una advertencia. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pareciera entonces que desde un inicio, unos 30 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, Arquipo estaba fallando en el cumplimiento de su cometido. No obstante, basándose en la tradición, tanto de la Iglesia Católica como de la Ortodoxa, hay quienes interpretan estas palabras del apóstol Pablo a Arquipo como simplemente motivadoras. Lo cierto es que, al momento en el que el Señor escribe a la Odisea, esta iglesia dejaba mucho que desear. A pesar de esto, para el Señor Jesús, la Odisea era su amada iglesia, pero necesitaba arrepentirse para una verdadera conversión. Y por esto, su carta es de carácter evangelizador. El Señor Jesucristo llama la atención de la iglesia de la Odisea a reconocer la verdad de su condición espiritual y a verle a Él como la solución a su crítica situación. Los hermanos de la Odisea, aunque creen en Jesucristo, no son dignos del reino de Dios, pero si se arrepienten y salen de su letargo espiritual, se podrán sentar con Él en su trono. El Señor Jesús los llama a su verdad, los llama a acoplarse a su visión y a participar de la nueva creación hecha en Él y para Él. Ni frío ni caliente. El Señor Jesús aquí hace referencia a la situación geográfica y a la infraestructura hídrica de la Odisea. Resulta que, a diferencia de las ciudades cercanas, la Odisea no tenía una fuente de agua propia y dependía de acueductos para llevar el agua desde las fuentes cercanas de Hierápolis y Colosas. Hierápolis contaba con fuentes termales, famosas por sus propiedades curativas, y Colosas gozaba de refrescantes aguas frías. Al carecer de un suministro permanente de agua, la Odisea
Odisea debía obtenerla mediante un sistema de cañerías de hasta 10 kilómetros de longitud. Primero circulaba por un acueducto y después, al acercarse a la ciudad, pasaba a través de bloques de piedra de forma cúbica, perforados por el centro y unidos entre sí con cemento. Pero cuando el agua termal de Hierápolis llegaba a la Odisea, ya no estaba caliente sino tibia y con sabor desagradable. Y cuando el agua fría de Coloxas llegaba a la Odisea, era tibia y mineralizada e igualmente poco agradable para beber. Esta realidad de la provisión de agua, el Señor Jesús la utilizó para ejemplificar la confusa y precaria situación espiritual de la Odisea, cuyos miembros no eran ni fervientes ni apáticos, no estaban ni cerca ni lejos de Dios, no estaban adentro pero tampoco afuera. Esto significa que su vida cristiana la vivían sin compromiso con Cristo. Al igual que muchos cristianos de hoy, los creyentes de la Odisea algún tropiezo hallaban en Cristo, por lo que la causa salvífica de Cristo les era indiferente. No atacaban la apostasía ni el pecado, pero tampoco defendían a Cristo y su doctrina. Su posición de centro les impedía mezclarse con los paganos y a la vez les detenía para predicarles a Cristo. Esta vida complaciente es la misma de muchas congregaciones. Este es el espíritu de la Odisea. No predican contra el pecado, pero se ofenden si las tildan de mundanas o liberales. Cuando se ven forzados a declarar contra los vicios alarmantes en la sociedad, lo hacen de manera diplomática, escogiendo las palabras para no perder los beneficios económicos o políticos. Ante esto, dice el Señor, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La verdadera iglesia del Señor es sal de la tierra y por eso es acusada de trastornar al mundo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La final advertencia de Cristo Jesús a todos nosotros es: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Te vomitaré. Ya vimos cómo era la realidad del consumo de agua en la Odisea, donde se recibía tibia, mineralizada y con sabor desagradable. Este tipo de agua no potable, por diversas razones fisiológicas e incluso psicológicas, puede causar vómitos en algunas personas sensibles. La náusea, derivada del consumo de agua insalubre, el Señor la utiliza como ilustración del rechazo que le causa una vida cristiana sin el agua viva del Espíritu Santo. La actitud del que dice ser creyente pero no practicante es la falta de compromiso, lo cual implica relativizar la fe en Cristo, igualándola a las demás creencias religiosas. La indefinición, es decir, no ser frío ni caliente, al Señor le causa náusea. El Señor Jesucristo ya había advertido: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ante Cristo Jesús no existe neutralidad. No se puede decir que se le ama mientras se le ignora. La indiferencia es básicamente ateísmo, pues se vive como si Él no existiese.